Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy el doctor Iván Palacios Gamas, otorrino laringólogo egresado del Hospital Juárez de México, y voy a presentarles el tema de epistaxis y su manejo. Objetivos. Pues vamos a conocer el manejo inicial adecuado de los pacientes con esta condición, clasificar a las mismas, presentar los factores de riesgo, identificar los factores de riesgo en aquellos pacientes para que presenten epistaxis, y en quienes tienen epistaxis tomar las medidas necesarias como parte del tratamiento de la misma, y aquellos pacientes que van a requerir una valoración especializada. Se dice que la epistaxis es la emergencia más común en otorrinolaringología. Va a tener sus picos en menores de 10 años y mayores de 35 años, más frecuencia. Va a ser más frecuente en hombres, y en aquellas regiones en que hay cambios muy marcados en el clima y en las condiciones del aire entre diferentes estaciones del año, pues en los meses de invierno. Por mucho, la causa traumática va a ser la más común, y no solo debido a golpes en accidentes automovilísticos, en riñas o en agresiones, sino la sola manipulación de la mucosa nasal, sobre todo en niños, nos va a conllevar a un mayor riesgo de epistaxis. En muchas situaciones, más que un síntoma de una enfermedad, la epistaxis es una condición per se, en el que no tenemos otra situación más que la presencia del sangrado proveniente de las fosas nasales. Hasta en el 13-14% de los casos vamos a tener una recurrencia de la situación, y la tasa de mortalidad, pues dicen las estadísticas, a 30 días va a ser de alrededor del 3.4%. ¿Qué representa la irrigación en la nariz para la frecuencia de epistaxis? Pues sobre todo que debido a la función de la nariz, pues vamos a tener una abundante vascularización. Si bien la región anatómica es pequeña en proporción a la rica irrigación que tiene, pues el origen de la irrigación de la nariz, tanto de la carótida externa como interna, la hace que ésta sea abundante, y que el tratamiento de estas muchas veces represente situaciones de riesgo para el paciente debido a la manipulación de estos vasos. El 90% de las epistaxis van a considerarse epistaxis anteriores, y de estas la mayoría van a estar asentadas en una región que se llama plexo de Kieselbach, que es un tramado vascular conformado por la arteria medial anterior, la arteria esfenopalatina, la rama septal de la arteria labial superior, que es rama de la arteria facial, y la arteria palatina mayor. El flujo turbulento del aire en la fosa nasal hace también que esta sea por sí mismo una fuente de traumatismo para la mucosa nasal, que va a conllevar a un riesgo de epistaxis. Como podemos ver, la irrigación de la nariz es muy rica. Vamos a tener múltiples arterias provenientes de los dos sistemas de la carótida, la interna y la externa, y ahí radica la importancia del conocimiento de la anatomía y de tomar en cuenta estas situaciones para poder determinar aquellos pacientes que están en un riesgo mayor. El área del ido, que es donde se asienta el plexo de Kieselbach, va a ser la región, un área muy pequeña, localizada a pocos milímetros de la narina, en la mucosa septal, en donde se asienten la mayoría de los episodios de epistaxis anterior, ¿sí? En aquellos en los que el origen del sangrado es un punto en específico, no así en aquellos en que hay múltiples sitios de sangrado. Ya veíamos quiénes conforman esta región. En las epistaxis posteriores, que si bien la incidencia es mucho menor, pero sí el reto terapéutico es mucho mayor, la
necesidad de taponamientos, de procedimientos quirúrgicos, pues va a ser más alta, y las comorbilidades en estos pacientes pues implican un mayor riesgo para el mismo de complicaciones y aumento de la mortalidad. De las dos arterias que conforman el plexo de Woodruff, la arteria esfenopalatina es la que más frecuentemente va a sangrar. Esta es una arteria terminal de la maxilar interna, rama de la carótida externa, que tiene un flujo muy alto de sangre y que su localización es compleja, y por lo tanto el acceso a esta de forma directa también representa un reto terapéutico. La arteria esfenopalatina emerge por el foramen esfenopalatino, a generar una rama septal posterior hacia la parte superior de la cuana, y las ramas nasales posterolaterales a los cornetes medio inferior. La palatina descendente a través del canal palatino mayor va a generar la arteria palatina mayor, y en su emergencia por el foramen incisivo al septum y piso nasal, y la arteria palatina menor. El plexo de Woodruff va a estar en la región posterior de la fosa nasal, en el área cuanal, y van a intervenir dos arterias, que es la arteria esfenopalatina y la arteria faríngea ascendente, que esta última es rama de la carótida externa. La carótida interna va a proporcionar irrigación a la nariz a través de la arteria oftálmica principalmente, quien a través de los agujeros etmoidales anteriores y posteriores van a generar las arterias etmoidales del mismo nombre, la anterior y posterior, y muchas veces vamos a tener algunas variantes anatómicas, como la arteria etmoidal anterior, que al ser la arteria etmoidal media, que al ser una variante anatómica casi siempre va a ser unilateral, ¿sí? Dentro de las causas locales vamos a determinar el traumatismo por manipulación de la nariz, sobre todo en niños, la presencia de cuerpos extraños, la irritación por el uso continuo o prolongado de aporte suplementario de oxígeno, las fracturas nasales, traumatismos nasales, situaciones muy comunes como un resfriado, rinitis alérgica, rinitis agudas, una rinofaringitis viral, una rinofaringitis bacteriana, ¿sí? Las cuestiones de contaminación o ambientales, o la exposición a ciertas sustancias dependiendo de la actividad en los adultos, ¿sí? La presencia de neoplasias en la nariz es un lugar en donde vamos a tener muchos tipos de neoplasias, muchas de ellas muy vascularizadas, y que muchas veces el motivo inicial de consulta en un paciente con un tumor de fosa nasal va a ser la presencia de epistaxis, ¿sí? Y con la coexistencia de algún otro síntoma como obstrucción nasal, y muchas veces sin ¿no? ¿Sí? Tales como hemangiomas del septum, de los cornetes, el hemangiopericitoma, los papilomas nasales, ¿sí? Los nasoangiofibromas, la presencia de tumores malignos como los carcinomas epidermoides, el uso prolongado de esteroides nasales, cada vez más frecuentes las epistaxis alérgicas y el uso de estas sustancias, así como el abuso de ciertas sustancias como la cocaína. Y en las causas sistémicas vamos a tener la presencia de hipertensión, aterosclerosis, diabetes, hepatopatías crónicas, alteraciones hematológicas en aquellos pacientes bajo tratamiento de quimioterapia, sobre todo en que se hacen situaciones de plaquetopenia, pues la presencia de epistaxis va a ser alta. En el manejo de la epistaxis hay que considerar circunstancias que puedan complicar el manejo, como el uso de anticoagulantes, de suplementos herbales cada vez más común, y que no tenemos una información clara de cuáles o qué sustancias o de los que
contienen estos suplementos nos pueden generar alteraciones hematológicas, ¿sí? Enfermedades sistémicas que alteran la coagulación de la sangre, en los pacientes nefrópatas, la hiperuricemia, plaquetopenia, hemofila, enfermedad de von Willebrand. Y esto nos lleva a la obligación de tratar la causa subyacente en estos pacientes en un equipo multidisciplinario la mayoría de las veces. El hecho de una hipertensión arterial descontrolada aumenta un 50% el riesgo de epistaxis, ¿sí? Y por consiguiente en aquellos pacientes con hipertensiones controladas o un mejor control metabólico, pues una disminución en el riesgo de las mismas. Factores predisponentes como el uso de antiagregantes plaquetarios, como aspirina, clopidogrel, aquellos que alteran su adhesión plaquetaria como los antiinflamatorios no esteroideos, anticoagulantes como warfarina, enoxaparina y heparina, la presencia de trombocitopenia, cirrosis hepática, falla renal, enfermedad de von Willebrand, hemofilia y, por lo tanto, las medidas necesarias para revertir el efecto de esas sustancias o condiciones en el paciente con epistaxis. ¿Cómo prevenir? Si tenemos factores de riesgo en algunos pacientes para la presencia de epistaxis, pues debemos de intervenir para evitar la presencia de estos, ¿sí? Como aquellos con rinitis alérgica, muy común en niños, ¿sí? O exposición a sustancias que puedan generar un alto riesgo de epistaxis, como el uso de humectantes nasales, como cremas, ungüentos, sprays salinos con ciertas limitaciones. Se abusa mucho de aquellas sustancias o soluciones hipertónicas en sprays, ¿no? Cierta marca muy común, el Steriman, y por lo tanto, y sobre todo en regiones con cambios muy marcados en el tipo de clima según la estación, pues va a tener variaciones estacionales en la epistaxis. En la población susceptible, ¿sí? Tener en cuenta estas situaciones. El manejo inicial pues va a depender de las condiciones del paciente. La mayoría de las veces los pacientes van a llegar en condiciones hemodinámicamente estables, pero podemos también enfrentarnos a pacientes con condiciones hemodinámicas inestables, incluso bajo una situación de choque hipovolémico, y siempre tener en cuenta esas situaciones. Tratar de identificar el lado, salvo en condiciones sistémicas o muy severas, como plaquetopenias muy severas, uso inadecuado de anticoagulantes, pues podemos tener múltiples puntos de origen o incluso en las dos fosas nasales de sangrado, y eso va a hacer que el manejo sea diferente, ¿sí? Tener en cuenta siempre determinar las condiciones del paciente para valorar la necesidad de la hemotransfusión, sobre todo en aquellos que tienen comorbilidades hemodinámicas, cardíacas, y un parámetro pues es la determinación de la hemoglobina. La mayoría de las epistaxis van a ser autolimitadas y entonces vamos a poder lograr que el paciente, si lo apoyamos con ciertas situaciones como una compresión firme de la parte cartilaginosa de la pirámide nasal, al ser la región que por dentro de la fosa nasal está el plexo de Kieselbach, pues la compresión nos va a generar una disminución importante, incluso el control del sitio de sangrado, ¿sí? Hay que mantener esta presión por un promedio de 20 minutos. Antes se le debe de permitir al paciente que expulse los coágulos para que así podamos tener una mejor compresión del área y así también poder identificar mejor el sitio de sangrado, ¿sí? Y el uso tópico de vasoconstrictores como oximetazolina, fenilefrina, ¿sí? Nafasolina, que nos va a hacer una vasoconstricción y por lo tanto disminuir la
la cantidad o incluso controlar el sitio de sangrado. Siempre tratar de identificar el origen del sangrado. Y para esto, pues muchas veces nos vamos a encontrar con ciertas limitaciones en cuanto a equipo, iluminación, sobre todo en aquellas áreas en donde de urgencias, en donde no vamos a tener disponible la evaluación por un servicio de otorrinolaringología. Eso hace que ante la presencia del sangrado muchas veces el médico general se torna un poquito estresante el poder abordar un paciente con epistaxis. Si contamos con un equipo de succión, aspirar los coágulos y no pedirle al paciente que se suene, no pasa nada, ¿sí? El paciente ya está sangrando, entonces nos va a ayudar más el que pueda expulsar los coágulos y determinar el sitio del sangrado que la presencia de los coágulos no nos permita ver de dónde viene esto. Y si tenemos el acceso a un servicio de otorrinolaringología, pues mediante una instrumentación más especializada a través de endoscopía, poder determinar el sitio de sangrado. Si, como en la mayoría de las veces sucede, hemos identificado el sitio de sangrado, la mayoría de las veces va a estar en el plexo de Kieselbach, entonces lo ideal es proceder a una cauterización de esa área, porque con eso vamos a lograr en la mayoría de las veces el control del sangrado. Y aquí podemos echar mano de sustancias como el nitrato de plata, si tenemos acceso a equipos como de cauterización como monopolar, bipolar, radiofrecuencia, pues eso nos facilita más el tratamiento de estos pacientes. Cuidar siempre, no manipular la misma área de la mucosa en procedimientos de cauterización porque conlleva a un riesgo de perforación septal y estamos agregando una morbilidad al paciente. Tenemos mediante materiales absorbibles como Surgicel, como Gelfan, la posibilidad de controlar esto. Sustancias más raras de tener a la mano, de un mayor costo, como el pegamento de fibrina, que tiene sus ciertas limitaciones. No tenemos siempre buenos resultados con el uso de estas sustancias. Y el empaquetamiento nasal, que es una forma muy efectiva de poder tener un control del sangrado y que al no contar con otros medios se vuelve la forma más efectiva. Al no contar con otros medios, queda claro, en que podemos controlar un sangrado proveniente de la fosa nasal. De los no absorbibles, pues el uso de un taponamiento textil a base de venda de gasa o gasa para curación, cortada de una forma en que nos permita hacer una tira de este material y poderla colocar, ¿sí? El procedimiento en sí genera una molestia importante en el paciente, es un área muy sensible. Los materiales no absorbibles, ¿sí? Como taponamientos de Merocel, sondas como la Rapid Rhino que vemos en la diapositiva, en la que con la aplicación de aire a estos globos pues se van a expandir y generar compresión, que es lo que va a permitir que el sitio de sangrado disminuya, sobre todo en aquellas epistaxis posteriores en las que el sitio de sangrado va a ser en la parte posterior de las fosas nasales. ¿Qué desventajas tiene el empaquetamiento? Pues sobre todo en el confort del paciente, van a ser incómodos, van a traumatizar por sí mismos la mucosa nasal, conllevan el riesgo que al manipular las estructuras de la fosa nasal a veces podamos generar un segundo sitio de sangrado con el instrumental que lo coloquemos, pero que aplicado de una forma correcta vamos a lograr que
detengamos la mayoría de los sangrados provenientes de la región anterior de las fosas nasales. Aquí quise poner esto porque todavía es muy común encontrar taponamientos para epistaxis realizados con una sonda Foley. Se ocupa, así está escrito, una sonda Foley de 12 a 14 French con un balón de 30 mililitros, ¿sí? Esta se va a colocar por la fosa nasal hasta la nasofaringe, se infla el globo de la sonda Foley y se tracciona hacia anterior del paciente. Siempre debe de ir acompañado de un taponamiento anterior y siempre debemos de buscar la forma de sujetar esa sonda. Si no, pues corremos el riesgo de que migre la misma a la orofaringe, a la opofaringe, y incluso puede representar un riesgo de obstrucción para la vía respiratoria. En aquellos pacientes que tienen comorbilidades como cardiopatías, enfermedades pulmonares o alguna otra situación de riesgo y que han tenido cambios hemodinámicos por la presencia del sangrado, siempre la atención por un equipo multidisciplinario para que podamos tener una mayor tasa de éxito en estos pacientes, y lo principal pues es el control de la misma. El uso de antibióticos en estos pacientes que hemos realizado un taponamiento nasal va a ser obligado, ya que la presencia del taponamiento, ya sea en la modalidad que querramos, como taponamiento textil, uso de sondas, ¿sí? Uso de tapones de Merocel, pues van a representar un cuerpo extraño para la fosa nasal, y aquí podemos ocupar antibióticos como clindamicina, sulfas, una quinolona. Hay que mantener el taponamiento por espacio de 3 a 5 días, ¿sí? Siempre humedecer estos al retiro, y pues el retiro va a ser dependiendo del material que hayamos usado. Y en aquellos pacientes en que tengamos una situación de riesgo, si bien hemos controlado el sangrado, tenemos que saber a quiénes referir. Y va a ser sobre todo aquellos pacientes en que agotamos los procedimientos generales, como un taponamiento nasal anterior, una cauterización selectiva, pero no hemos logrado revertir la hemorragia de forma adecuada. En aquellos pacientes con epistaxis graves, aquellas idiopáticas recurrentes que a pesar de que hemos realizado maniobras, persiste el sangrado, y en aquellos pacientes en que tengamos alguna alteración vascular en la fosa nasal y que vaya a necesitar algún otro procedimiento. La ligadura de la endoscópica de la arteria esfenopalatina en caso de epistaxis posteriores, pues es un procedimiento que tiene una alta tasa de éxito, es segura y efectiva en caso de sangrados refractarios a medidas conservadoras. Es un procedimiento quirúrgico bajo anestesia general. Vamos a echar mano de los recursos que tengamos disponibles, ya sea a través de ligaduras, clips o la cauterización de la misma, ¿sí? Y siempre vamos por seguridad, a manejar materiales absorbibles, hemostáticos en esa zona. Eso es algo que yo acostumbro, aunque sepa que he logrado un control vascular adecuado, siempre dejar materiales hemostáticos en esa zona como una medida extra de seguridad. Procedimientos que nos puede apoyar radiología intervencionista, como la embolización selectiva de los vasos, sobre todo en aquellos sangrados provenientes de malformaciones vasculares o tumoraciones con una vascularidad considerable. Va a ser la opción útil también en pacientes con un riesgo quirúrgico elevado.
pero también va a conllevar riesgos como la migración del émbolo por la sustancia que hayan ellos decidido utilizar, ya que acuérdense que estamos manipulando o estarán manipulando la carótida y por lo consiguiente el riesgo para la irrigación del sistema nervioso central. En el sangrado proveniente de ramas de la arteria carótida interna no está del todo recomendado, sin embargo hay centros en los que hay gente muy bien preparada y que manejan estas áreas de una forma excepcional y entonces van a ser la opción en aquellas, puede ser la opción en aquellos sangrados provenientes de las ramas de la carótida externa como las hemorroidales, anteriores o posteriores. En la epistaxis pediátricas, la mayoría de los pacientes van a acceder con medidas conservadoras, ¿sí? Va a ser, considero que la cauterización del sitio de sangrado debido a las características del septum en niños debe de dejarse como una opción última en aquellas situaciones en las que no podemos, a través de medidas conservadoras, limitar el sangrado debido a un mayor riesgo de perforación septal en niños, a que muchos no van a cooperar y entonces tendría que incluso realizarse bajo una sedación o anestesia general. Y siempre en niños considerar la coexistencia de alteraciones de la coagulación como hemofilia, von Willebrand. Puede ser que bajo esta forma el paciente esté debutando con una situación de estas. En adolescentes, varones, siempre tener en cuenta en sangrados muy abundantes y repetitivos la presencia de angiofibroma juvenil. Y hay una condición hereditaria que es la telangiectasia hemorrágica hereditaria o síndrome de Osler-Weber-Rendu, que es una enfermedad autosómica dominante en donde vamos a tener malformaciones vasculares y que ahí pues vamos a encontrar múltiples telangiectasias en la mucosa nasal y en otras áreas de mucosa, sobre todo en la cavidad oral, que nos va a llevar a mayor riesgo de sangrados más abundantes y que tenemos que tomar en cuenta si vemos estas alteraciones. ¿Cómo lo vamos a tratar? Pues va a depender de la severidad de la misma, de las áreas de sangrado y de qué tanto con medidas primarias podamos controlar el sangrado o vamos a necesitar intervenciones quirúrgicas para limitar el riesgo de epistaxis o tener que controlar una que ha sido una situación difícil. Siempre tomar en cuenta las condiciones generales del paciente para que tengamos éxito en el control de las mismas. Espero haya sido de utilidad esto que preparé para ustedes y quedo abierto a dudas, comentarios y cualquier situación que ustedes quieran expresar. Muchas gracias.